Buenos días, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Saludamos también a los que nos visitan por primera vez, o por segunda vez, o por tercera vez, y nos visitan, pero nos encantaría que se hagan parte de nosotros, porque el pueblo de Dios está para crecer. Dios ha puesto un pueblo para que crezca. Pero bien, en esta mañana vamos a compartir un poco de la palabra de Dios que nos dé la sensación real de lo que somos en Cristo. Hermanos, hoy día hemos cantado unas canciones muy hermosas y hoy amanecimos en medio de un pueblo convulsionado porque hay un virus que se está moviendo por el mundo y qué sé yo, y entre 17 millones de ecuatorianos hay una persona que vino del extranjero que es la que tiene el problema, pero todos se han alarmado y han comprado mascarillas y han comprado de todo. Y no es que digo que no hay que prevenir, pero si ustedes se dan cuenta, es un trabajo terrible de las tinieblas para meternos en el temor. Cuando usted entra en el temor, sale de la fe. Hemos enseñado 100 veces, y lo voy a decir una vez más. El que tiene fe no teme, y el que tiene temor no tiene fe. ¿Usted cree en Dios? ¿Y le cree a Dios? Y Dios dice que para Él no hay imposibles. Y si Él trajo un pueblo hacia Él mismo y lo abraza, ¿usted cree que lo va a soltar? Usted tiene que aprender a confiar en los brazos de Dios. Nosotros estamos en los brazos de Dios. Él nos está meciendo, así Él mueve a su pueblo como una madre cuida a su niño. Porque somos los hijos de Dios. Sí, no somos perfectos. Y no nos escogió porque somos perfectos. Nos escogió porque nos ama. Y Dios puede hacer grandes cosas en usted y en mí. Hoy día hemos cantado, Él hará más de lo que puedas imaginar. ¿Usted cantó eso, verdad? ¿Y usted le cree a Dios? Entonces usted cree que Él puede hacer que ese virus ni siquiera entre al Ecuador. Pero claro, ya cuando nos demos cuenta, los temerosos se habrán gastado medio sueldo en alcohol, mascarillas y vaya usted a saber qué otras cosas más. También cantamos que Él es nuestro libertador. Cuando hay momentos de opresión, Dios nos libera. Hemos cantado que Él es grande y que Él sana. Nuestro Dios sana, dijimos eso en un canto, ¿verdad? Entonces, si Dios sana y usted está con Dios, ¿cuál es el problema? Si no está con Dios, entonces yo lo comprendo. Porque usted tiene que mantenerse con Dios. Pero hoy día debemos buscar al final de la palabra esa relación restaurada con Dios. Dios quiere restaurar su relación con nosotros. Hoy día también cantamos que si puedes creer todo es posible. Y finalmente dijimos, Señor, tú cuidas de mí. ¿Y usted cómo sabe que Dios cuida de usted? Porque Él vive dentro de mí y dentro de usted. Entonces, en verdad, necesitamos poner nuestra fe en su lugar. No exagerar, no volvernos fanáticos ni ninguna de esas cosas que a Dios no le gusta, pero sí ser firmes en nuestra fe. Necesitamos ser personas firmes. Hoy día vamos a hablar de un vencedor.
Un vencedor que creía que no podía hacer nada en su vida. Pero Dios lo levantó. Y cuando Dios levanta, nadie puede oponerse. Ese hombre se llamaba Gedeón. Y Dios lo levantó como libertador de su pueblo, porque su pueblo había pecado. Y el pecado del pueblo era que había abandonado a su Dios. Y usted va a ver en medio de esta narrativa cómo el temor puede causar tan grandes estragos en la vida de un pueblo. Esta historia que le voy a contar está en Jueces, capítulo 6. Le voy a leer del 1 al 4. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Se estaban portando bien o no? No se estaban portando bien. ¿Y cómo se está portando usted? Me va a decir, como esa señora que no quería decir ni sí ni no. Y decía, ¿qué le parece, señora? Hacía. Pero usted debe estar seguro. Y usted debe portarse bien para que Dios lo bendiga. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos de Oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Hermanos, el enemigo era feroz y atacaba ferozmente. Y ellos llegaron al punto de esconderse en las cuevas y en las cavernas. Es decir, ya ni siquiera habitaban sus ciudades. Estaban escondidos. ¿Por qué estaban escondidos? Por el temor del ataque. El pueblo de Israel le dio la espalda a Dios y comenzaron a honrar a dioses ajenos. Llegaron a la tierra prometida y agarraron esos dioses de los que vivían en la tierra prometida y se dejaron perturbar y perdieron su fe en el único y verdadero Dios, el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que en ellos hay. Y fueron atrás de los ídolos. Y dice la Biblia que adoraban por temor. Es decir, se corría la bola que si usted no le daba una ofrenda a ese ídolo lo iba a atacar. ¿Ha oído de que hay casas endemoniadas? Casas donde penan. Pena me da de los que están ahí si no tienen a Cristo. Porque donde usted entra, todo demonio tiene que irse. Porque usted lleva al vencedor de vencedores. Y no hay nada, ninguna fuerza que pueda oponerse, porque Él es Dios. Así es que los israelitas comenzaron a idolatrar y cayeron en el peor de los huecos. Vino la humillación, el acoso, la angustia, la cobardía y la pobreza. Y como estaban con todas esas cosas encima, vivían a la defensiva. Pero en medio de esa idolatría y de ese temor a los ídolos, había una pequeña parte del pueblo que clamaba a Dios. Y Dios escucha el clamor de su pueblo. Claro que sí. ¿A cuántos Dios los ha bendecido con un milagro? 1. Y con 2, y con 10, y con incontables, porque yo creo que Dios hace milagros todos los días para nosotros. Maravilloso es Dios, maravilloso. Le voy a leer Jueces 6, del 6 al 10, dice, de este modo empobrecía a Israel. Escuche, muchas veces la pobreza puede venir de una desconexión con Dios. Dice, no, yo sí voy todos los domingos al culto. Pero tú diezmas, ofrendas. No, si yo le doy a los niños de la calle mis diezmos.
Y entonces entran en una confusión. Porque si tú crees que Dios es el que te da el trabajo, entonces tú diezmas por eso. No voy a hablar de diezmos, pero sí es importante que usted se ubique bien dónde está. Dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. ¿Respondió Dios? ¿Y hoy día responde Dios? Bueno, tenga eso en cuenta. Entonces mandó un profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos. No temáis a los dioses de los amorreos. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Qué es lo que pasó? Ellos comenzaron a rendirle tributo a los dioses de los amorreos. ¿Y qué eran esos? Ídolos. Se convirtieron entonces en idólatras. Nosotros vivimos en medio de idólatras también. Aunque no le guste, esa es la verdad. Tenemos parientes idólatras. Pero nosotros tenemos a Cristo. Y podemos hablarles la verdad. Porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. Dios les mandó un profeta y les dijo la razón de su aflicción: la desobediencia a Dios. ¿Se acuerda que Moisés bajó y les dio los 10 mandamientos, verdad? Y decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que ellos estaban rompiendo todo. Estaban irrespetando a Dios. Entonces cayeron en angustia, en desesperación, fueron atacados, fueron sometidos, oprimidos, etc. Desobedecieron a Dios honrando y temiendo a otros dioses. La desobediencia a Dios es la causa primaria de nuestros quebrantos y tribulaciones. La idolatría promueve el temor. Dios nos llena de fe. ¿Se ha dado cuenta que si no haces lo de aquí y no haces lo de acá, entonces le dice: vamos que te vamos a hacer una limpia? Y que le limpien el bolsillo, pero el resto queda sucio. Y es conocido de casos de esos chamanes, cuidado con esos manes, porque hasta violan, déjenme decirle. He sabido de casos así. Me imagino que ustedes también habrán oído muchas cosas. Porque les obedecen, porque están llenos de temor. No sé, pero cuando usted se acerca a Dios y dice: Señor, tengo este problema, Dios le da paz. Él es nuestra fuente de paz. Jesús entraba donde los discípulos y saludaba: paz a vosotros. Dios quiere que tengamos paz. Porque los frutos de justicia se siembran en paz para los que hacen la paz, dice la Biblia. Hemos dicho muchas veces que el temor es contrario a la fe, porque el temor te hace desconfiar de Dios. No te deja ver que tú estás en sus manos. Yo estoy en las manos de Dios. ¿Cuántos más están en las manos de Dios? Miren lo que dice Jesús, escuche. No es porque yo lo digo, es porque Dios lo dice. Juan 10, 27 al 28 dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántas son ovejas de Jesús? Si pudiera alzar los pies también al mismo tiempo, porque yo no quiero que nada de mí se quede fuera de mi Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si Jesús nos tiene así, no hay fuerza que pueda abrirle la mano al Señor y sacarnos de ahí. Así que usted está más que seguro. No está seguro, está más que seguro.
También debemos notar la fidelidad de Dios en estos versículos que leímos. Él escuchó el clamor de su pueblo. A pesar de que había mucha idolatría, Dios escuchó el clamor de su pueblo y envió un profeta que les mostrara la causa de sus problemas. Esta mañana tengo un anhelo en mi corazón. Y ese anhelo es que la palabra de Dios elimine sus temores y le revele la causa de los problemas que lo afligen. Porque hoy vamos a ser libres. De aquí vamos a salir libres y saltando como un becerro en la pradera, llenos de alegría, de júbilo, reconociendo que Dios es maravilloso. En medio de esta triste situación de pecado, de traición, de deslealtad a Dios, porque acuérdense que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Dios llamó a Gedeón. Sí, Dios llamó a Gedeón. Dios escoge a los esforzados y valientes como Gedeón y les da una visión. A Él no le importa si has alcanzado algún lugar de notoriedad en la sociedad, en tu profesión, con tus riquezas. A Él no le interesa nada de eso. Dios siempre busca un corazón dispuesto y fiel. El que es fiel a Dios es fiel a todo. ¿Por qué no puede ser que nosotros seamos fieles a Dios e infieles a los demás? ¿Verdad? No tendría ningún sentido. Puede ser que en esta mañana tú pienses que no mereces que Dios te ayude. Pero Él dice que si te arrepientes de tus pecados, Él hará maravillas a tu favor y a través tuyo. Eso es lo que hace Dios. Dios nos convierte en una fuente de bendición para otras personas cuando nosotros encontramos la bendición al arrepentirnos. Hay que arrepentirse, hermanos. Pastor, pero yo ya soy cristiano hace 10 años. Sí, pero examine un poco su corazón, porque puede haber alguna cosa que lo está atascando. No me importa si tiene 20 o 40 años en el Señor. Lo que importa es que usted esté bien con Dios. Así que Dios llamó a Gedeón. Vamos a leer eso. Jueces 6, del 11 al 13, dice: Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Ese era el papá de Gedeón. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? A ver, le pregunto, ¿la respuesta de Gedeón fue una respuesta sincera? Yo creo que sí. Yo creo que él estaba sufriendo tanto que pensaba que Dios los había desamparado. ¿Cuántos nos hemos sentido a veces así? Que Dios no me contesta, que Dios no me oye. Algunos dicen que Dios se ha vuelto sordo, pero no. Dios está esperando algo de parte de nosotros. Y del clamor del pueblo cambió todo. ¿Qué cosa cambió? Pero ¿qué fue lo que cambió todo? El clamor del pueblo. Así que no ore como murmullo. Jesús, amén. No, clame a Dios. Clame, pídale: Señor, tengo una grave situación. Ayúdame, Padre. Yo pongo mi problema en tu mano. ¿Le da vergüenza orar así? ¿Tiene algún problema para clamar a Dios? Renuncie a ese espíritu de murmullo y clame a Dios. Él dice: clama a mí, yo te responderé. Lo que pasa es que Gedeón estaba golpeado, abatido, amargado, triste, deprimido, oprimido. ¿Cómo no? Ni siquiera se da cuenta que Dios le está hablando. Él solamente dice: ay, Señor mío, si Dios estuviera con nosotros, otra fuera la cosa. Claro,
pero está en medio de un pueblo idólatra. Aunque él posiblemente no era un idólatra, y creo que no. Pero nosotros también estamos en un pueblo de idólatras. Y las consecuencias de alguna manera de la idolatría también atacan nuestras vidas. Pero nunca hay que cederle 1 milímetro al enemigo en eso. Usted tiene que mantenerse fiel y firme. Gedeón no veía la grandeza de ese encuentro sobrenatural con Dios. Y usted puede tener a Dios al lado suyo y no darse cuenta. De hecho, siempre Dios está aquí. Pero no es porque me viene a buscar a mí, sino porque es su promesa que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Él está ahí. Y aquí habemos más de 3. Escuche, nunca es una persona, siempre es la iglesia de Dios. Que Dios usa a las personas y todo bien, sí, de acuerdo. Pero nunca adore a nadie más que a Dios. Y si se le aparece un ángel, tampoco lo adore, porque Él le va a decir, levántate porque yo soy tu consiervo. Hemos leído eso, ¿verdad? Cuando Juan se arrodilló frente a un ángel. No, yo soy tu consiervo, yo también adoro, dice el ángel. Solo a tu Dios adorarás. Está escrito también. Cuando dejamos que el temor nos destruya o destruya nuestra fe, perdemos la esperanza. Y la esperanza nos da una vida bendecida por la mano de Dios. No vemos en ese momento la fidelidad de Dios. No creemos que Dios nos sacará de nuestra situación. Solo nos quejamos. ¿Qué encontró Dios en Gedeón? Una quejabanza en vez de una alabanza. Él estaba quejándose de todo lo que no tenía. No sé cuál es su circunstancia. Tal vez usted no encuentra trabajo, o no haya una pareja para casarse, o no se ha curado de una enfermedad, o alguien de la familia tiene una situación difícil y lo aflige, o no sabe qué hacer con su vida, o cualquier otra cosa. Tranquilo, tranquila. Dios está aquí para darnos una nueva visión y rescatarnos de la esclavitud del pecado. Solo escuche hoy la voz de Dios y el resto será maravilloso. Gedeón no terminaba de quejarse de su circunstancia cuando Dios le dio la visión. ¿Para qué se presentó Dios a Gedeón? Escuche, Jueces 6:14. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? A ver. Yo soy uno que se esconde en una cueva y recoge la cosecha con temor y angustia para poder seguir viviendo y comer cualquier cosita. Y ahora tú me dices que yo me vuelva el libertador. Ni me parezco a Simón Bolívar. Gedeón, imagínense, es una bromita nada más. En todo caso, Gedeón no consideraba que él podía ser el libertador de su pueblo. Y de hecho, su primer argumento es yo no, Señor, no, eso no puede ser. Entonces le dice, ¿libertador yo? No, eso no puede ser. Soy un hombre pobre. Vengo de una familia insignificante. Ni siquiera soy primogénito. Déjeme parar un ratito ahí. ¿Nos hemos sentido alguna vez como Gedeón? Sinceramente, no voy a poder avanzar. Esto no es para mí. A mí no me van a tomar en cuenta. Soy muy feo, soy muy alto, soy muy chico, soy muy gordo, soy muy flaco. Cualquier cosa se le viene a la cabeza, pero usted se descalifica inmediatamente. Pero Dios dice, yo te califico 100 sobre 100. Tú eres la persona que yo escogí. Ay, Señor, pero igual pasó con Moisés.
E igual pasó con muchos otros hombres de Dios. Gedeón piensa, no entiendo a Dios. No puedo ni con mis problemas y ahora quiere que liberte a mi pueblo. Mientras él estaba cavilando todas estas cosas, pero ¿qué hago? Yo no soy el indicado para liberar a mi pueblo. Dios remata la visión, la vuelve a machacar. Fíjese, Jueces 6:16, dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ahí la cosa se puso hermosa para Gedeón. Él va a estar conmigo. Y eso es lo que usted y yo necesitamos, que Él esté con nosotros. ¿Quién se va a poner al frente? ¿Quién podrá vencernos si Dios está con nosotros? Nadie, hermanos. Ciertamente significa con absoluta certeza. Y si Dios lo dice, ya no hay discusión. Al instante, Gedeón tomó conciencia de lo serio del asunto. Y entonces trajo un cabrito y panes sin levaduras como ofrenda al Señor. Estoy tratando de hacerla un poquito más corta porque es hermosísima esta historia. La puede leer en capítulo 6 y 7 y 8 de Jueces. Es hermoso. Entonces le trajo de ofrenda un cabrito y panes sin levadura. Y el ángel de Jehová le ordenó, pon la carne y los panes sobre esta peña y derrama el caldo. Inmediatamente con la punta de un bastón que llevaba el ángel de Jehová, tocó la carne y los panes, y de la piedra salió fuego que consumió la carne y los panes. Lo siguiente se lo va a contar la Biblia. Jueces 6, 22 y 23. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, y antes no era el ángel de Jehová. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasó ahora? Ahora ya está tomando conciencia Gedeón de que le ha pasado algo sobrenatural, algo maravilloso, que es un encuentro que no sabe si la gente le va a creer lo que va a decir, pero él sabe que es real. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Y esa era una de las cosas que decía en el Pentateuco, que nadie podía vivir si veía a Dios cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Qué hermoso que es el Señor, ¿verdad? Qué hermoso encuentro. Y lo primero que hace Gedeón es decirse, yo voy a tomar el desafío. Voy a obedecer a Dios y todo lo que Él me diga, lo voy a hacer. Entonces Dios le dijo, destruye los altares de los ídolos, específicamente de Baal. Destruye los altares de los ídolos. El primer encargo para Gedeón de parte de Dios era derribar los altares que el pueblo había levantado a sus ídolos. Él lo hizo. Y la primera reacción de los idólatras fue matarlo. Hay que matar a Gedeón. Le pidieron a su padre, entréganos a tu hijo porque él ha derribado los altares de nuestros ídolos. Su padre les dijo, si Baal es Dios, que se defienda solo. Porque sí o no, si es Dios, que se defienda pues, que contienda él con Gedeón. Entonces desde ese día le llamaron a Gedeón Jerobaal, que significa el que contiende con Baal. Y Baal era un ídolo muy conocido. Pero antes de seguir con esta historia, piense si hay altares en su corazón. Ay, pastor, nosotros somos cristianos. Sí, yo sé. Pero a usted lo mueve el dinero. Usted deja de servir a Dios cuando hay una oportunidad de ganar plata.
¿Qué pasa en ese caso? En ese caso usted tiene un altar al dinero. Pero bueno, ese es un ejemplo. Pero le pregunto, ¿qué hay en tu vida que le quite el primer lugar a Dios? Mi esposa. Tienes que decirle, lo lamento, Juliana, pero tu puesto es el número 2, el Señor es el número 1. Mi esposo. Lo lamento, Pancracio, tú eres número 2, el Señor es número 1. Mi hijo, uy, mi hijo, mi hija, viene la idolatría de los niños. No, primero es Dios, después la mujer o el esposo y después los hijos. Ah, no, pero es que yo no voy a poner a mis hijos después de mi mujer. No, mis hijos son primero. Idolatría. Porque los hijos no te dan mujer, la mujer sí te da hijos. Aló, torre de control llamando al torrefugio. Despierta el torrefugio, despierta. El diseño de Dios es que ames a tu mujer hasta el sacrificio, varón. Y mujer, que tú te mantengas unida y sujeta a tu esposo hasta el fin. Los hijos son el fruto del amor de esa pareja. Y los hijos no dan esposa ni esposo. Pero esposo y esposa sí dan hijos. Hay que poner cada cosa en su lugar. ¿Qué te mueve en esta vida? Si no te mueve Dios y te mueve otra cosa, vas a tener que renunciar porque eso es idolatría. ¿En qué pones tus pensamientos? ¿En qué gastas tu tiempo? ¿En qué gastas tu dinero? ¿A qué le haces un altar? Nada más se lo dejo boteando ahí, pero usted tiene que sacar, y de ser posible, hoy mismo, cualquier cosa. Ah, no, es que para mí el deporte es lo máximo. Es que para mí el juego de casino es lo máximo. Es que para mí lo de aquí, es que el bingo, es que lo de acá, no sé qué cosa es. Pero cualquier cosa que esté quitándole el primer lugar a Dios, tiene que irse de su vida. O tiene que ponerlo en el lugar que le corresponde. Es decir, lugar número 35. El primero es Dios. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Ok. Los enemigos de Israel, viendo que había una reacción en Israel, que tiraron los ídolos al piso y los destruyeron, entonces se pusieron en batalla, se prepararon, se hicieron un ejército con 3 pueblos. Los madianitas, los amalecitas y los pueblos de Oriente, dice la Biblia. Si el enemigo ataca, Dios nos da su Espíritu Santo para vencer. Y escuche, usted y yo tenemos el Espíritu Santo. En ese tiempo, Dios no repartía el Espíritu Santo como lo ha repartido en el Nuevo Testamento. Pero cuando Dios quería darle la victoria, entonces lo llenaba de su Espíritu Santo. Y Dios llenó de su Espíritu Santo a Gedeón. Jueces 6:34 dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Yo me imagino que ahora están pensando así, ¿qué será abiezeritas? Tranquilos, ya vamos a explicar eso. Es fácil. Resulta que Joás, el papá de Gedeón, pertenecía a la tribu de los abiezeritas. Así que eran, como decir, los conectados más familiarmente con Gedeón, como la tribu a la que Gedeón pertenecía. Y él tocó el cuerno. El cuerno era el cuerno de un animal, pero que tenía un sonido que llegaba muy lejos. Y en el cuerno no se podía hablar como para llegar con un micrófono a otra parte. Simplemente el Espíritu de Dios puso en ellos, hay que ir atrás de Gedeón porque tenemos que prepararnos para la batalla. Y se juntaron con Gedeón, los abiezeritas. Y entonces Gedeón ya vio que Dios estaba obrando de manera poderosa, tenía al pueblo ahí. Y todavía había un rezago
de baja autoestima en él. Todavía habían dudas en su corazón. A pesar de que Dios le había demostrado ya tantas cosas y lo respaldaba, él todavía se sentía que no podía llegar a la estatura de lo que Dios quería de él. Entonces le dijo: Señor, voy a poner este puñado de lana, un vellón, dice la Biblia, que es como un puñado de lana. Lo voy a poner a la intemperie. Si mañana amanece mojado y la tierra seca, entonces sé que verdaderamente tú me has escogido. Imagínese qué paciencia la de Dios. Al día siguiente amaneció y la tierra estaba seca y el vellón estaba mojado, hermanos. Porque Dios lo había elegido a Gedeón. La verdad, yo hubiera saltado hasta el techo y me hubiera ido ese mismo día feliz de saber que Dios me había elegido para algo. Pero ¿sabe lo que pasó con Gedeón? Todavía seguía dudando. Y le dijo: Señor, perdóname, que todavía no estoy tan seguro. ¿Por qué no lo haces al revés ahora? Moja la tierra y deja seco el vellón. ¿Sabe lo que hizo Dios? Lo hizo. Y al día siguiente ya no había duda, se acabó. Ahora sí, ya no hay a dónde correr. Entonces, el enemigo se había juntado. Tenían un ejército de 135,000 personas. Con Gedeón habían 32,000 hombres. Una proporción como de 4-1. O sea, cada uno de los que estaba con Gedeón tenía que vencer a 4 y un poquito más. Pero ¿sabe una cosa? Ahí entra otra vez lo que Dios quiere que veamos hoy día. La guerra es de Dios. Pues no es mi guerra sino la de Dios. ¿Recuerdas esa canción? La guerra es de Dios, hermanos. El ejército enemigo ya estaba listo. Y entonces, Jueces 7:2 dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. No sé lo que cada uno está entendiendo ahora, pero yo lo voy a decir así, para que quede clarito. Quien iba a ganar la batalla era el Señor. Quien iba a ganar la batalla era el Señor. Pero Él motivó al pueblo para que vaya a la batalla. Y entonces Dios dice: no vayan a creer que ellos han sido los que se han liberado a sí mismos. Y entonces de ahí nosotros podemos deducir que, por supuesto, la gloria es solo de Dios. Gracias a Dios, en esta iglesia siempre decimos: la gloria es de Dios. Entonces Dios ordenó a Gedeón que hable con los temerosos, los blandengues, los que les temblaban las rodillas. Dice: dile a los que tiemblan de miedo que se vayan a su casa. Habían 32,000. 22,000 se regresaron a la casa. Y se quedaron con 10,000. Si Dios dice que se vayan los miedosos, podemos sacar una conclusión aquí para usted y para mí. Dios no quiere cobardes en su ejército. Dios no quiere cobardes en su ejército. Dios no quiere cobardes en su ejército. Escuche, Dios no quiere cobardes en su ejército. Nosotros somos el ejército de Dios. Somos el ejército de Dios. Hemos cantado esa canción, ¿verdad? Nada nos podrá detener. Luego Dios le habla otra vez a Gedeón, Jueces 7 del 4 al 5, y le dice: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo.
¿Cómo? Ellos son 135, estamos 13-1 ahora. Pero Gedeón no le discute, nada más escucha a Dios y lo que Dios diga, eso está bien. Aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. ¿Quién escoge el ejército de Dios? Dios mismo. Usted no puede decir, no, yo mismo me escogí. No. Si usted no es llamado de Dios para el ejército de Dios, usted no es del ejército de Dios. Así que vaya entendiendo esto. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Y asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Mire, ellos estaban en guerra, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Estaban marchando a encontrarse con el ejército enemigo. Entonces, cuando Gedeón dice, bueno, vamos a tomar agua. Y supongo que había un río y se tiraron al río. Dice, allá en este río. Entonces, nunca faltan los que llegan al río y dicen, ¡ay, qué rico! Y se tiraron al piso y se olvidaron que estaban en guerra. Pregunto, ¿cuántos están en guerra? Cuidado, se olvida que está en guerra. Hay un enemigo que todo el tiempo está persiguiéndonos. Pero otros tenían su arma en la mano y medio se inclinaron, cogieron agua con la mano y como los perritos se tomaban. Pero los otros se tiraron, se arrodillaron. ¡Ay, qué rico! Se bañaron. Esos son los cómodos, los que quieren estar en aire acondicionado todo el tiempo, los que quieren todo lindo y perfecto. Entonces Dios dijo, con esos 300 nos vamos. Eran 300 los que lamieron el agua con su mano y 9,700 se tiraron. Porque siempre la mayoría, que ni sé cuánto, la mayoría no es la que gana, hermanos. Para Dios la mayoría no funciona. Aquí la minoría fue la de los 300. Ellos eran esforzados, ellos eran valientes. Jueces 7:7 dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Estos hombres estaban en guerra. Tirarse al piso era una señal de descuido, de falta de atención al peligro. Los 300 solo se inclinaron y lamieron el agua para hidratarse. No perdieron el sentido de la misión que Dios les había encargado. ¿Nosotros tenemos alguna misión? ¿Tenemos alguna misión? Alcanzar almas para Cristo, a quienes serviremos y amaremos para que crezcan espiritualmente y glorifiquen a Dios. Está escrita ahí, en ese poste de aquí. La podemos leer cada vez que vengamos. Pero ¿estamos haciendo la misión o nos tiramos al agua? Aló, torre de control llamando a Alto Refugio. Otra vez, nos perdimos. Dios busca a los que tienen pasión por vencer, no a los indiferentes. Dios usa gente decidida, no a los que ponen pretextos. Gedeón entonces hizo 3 escuadrones, hermanos, de 100 personas, porque eran 300. Y dijo, ¿sabe qué? Vamos a rodear al enemigo y vamos a hacer lo siguiente. Les repartió a cada uno una trompeta, un cántaro y una antorcha encendida. Y fueron al campamento enemigo y se colocaron, como decir, rodeando al campamento del enemigo. Y Gedeón dijo, cuando yo dé la orden, todos
vamos a romper los cántaros, vamos a gritar por la espada de Jehová y de Gedeón, y vamos a tocar las trompetas y vamos a levantar las antorchas. Escuchen, Jueces 7:20 dice, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Gedeón y de Jehová y de Gedeón. Dice la Biblia, era la medianoche, que esos madianitas se levantaron y comenzaron a huir y a gritar y se daban espadazos entre ellos y se mataban. Y los otros seguían tocando trompeta. Y con la luz sobre ellos. En un instante, todos esos pueblos que afligían, escúcheme, la historia comenzó con que esos pueblos afligían a Israel. Los afligidos ahora habían vencido y estaban persiguiendo a la gente que les hacía daño, que destruía sus vidas. Así es que Dios hizo un switch. Ahora Israel persigue a los que los perseguían. Dios revirtió la situación a favor de su pueblo. El resto de la historia usted lo puede leer en la Biblia. Es más o menos en este mismo sentido. Pero sí hay una cosa. Gedeón hizo algo maravilloso obedeciendo a Dios. Pero cuando llegó a uno de los pueblos israelitas y les dijo, dame comida para mis hombres porque están con hambre. ¿Sabes lo que le dijeron? ¿Acaso tú has hecho gran cosa? Si no has hecho nada. Ya no había persecución, ya no había ataque de los madianitas, de los amalecitas, de los pueblos de Oriente, pero nunca faltan los malagradecidos. Y entonces Gedeón se fue a otro pueblo y encontró el mismo malagradecimiento. ¿Y sabe por qué él continuó? Porque él no lo hizo por consejo de esos pueblos, él lo hizo por consejo de Dios. Él tenía un trato con Dios. Si no nos agradecen por lo que hacemos, no se preocupe, Dios está a cargo. Al regresar, Gedeón tomó venganza de esos pueblos. En todo caso, hermanos, quiero decirle por qué venció Gedeón. Una, porque obedeció a Dios. 2, porque si no vencía a Gedeón, el pueblo de Dios se exterminaba sobre la tierra. Y 3, porque Gedeón seguía la estrategia de Dios. ¿Y sabe cuál fue la estrategia de Dios? Que ellos tomen una trompeta y toquen. La música es un símbolo de nuestra adoración a Dios. Usted y yo debemos ser adoradores. Pero es que yo no soy del equipo de alabanza, pastor. ¿Y de qué equipo es usted entonces? Todos somos del equipo de alabanza. Aquí hay unos hermanos que tienen un ministerio que se preocupan por preparar buena alabanza y adoración para el Señor. Pero en esta iglesia todos adoramos. Y el que no quiera adorar, mejor váyase a su casa, porque aquí adoramos a Dios. No le pude leer todas las escrituras porque la historia es un poco larga, pero dice que Gedeón adoró cuando escuchó del campamento enemigo que ya estaban bajo temor.
Es decir, los que atemorizaban a Israel habían caído en temor, porque Dios revierte la situación. El que te hace daño, recibirá daño. ¿Oyó? El que te hace daño, recibirá daño. Por eso Jesús dijo, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así es que usted, tranquilo, usted está en las manos de Dios. Usted está en paz con Dios. Y eso es todo lo que usted necesita. Todos los días váyase a la presencia de Dios y póngase a cuentas con Dios. Eso es lo más hermoso. Mantener eso es mantener una relación sana y mantenerse como un instrumento listo para la obra de Dios. Los cántaros rotos, ¿qué significan? Los cántaros son de barro. Usted y yo somos de barro. Es nuestra renunciación a nosotros mismos. El que le sirve a Dios, el que quiere vencer para Dios, renuncia a sí mismo. No hay gloria que pueda haber para nosotros. Hay una renunciación de todo. Había un amigo en Estados Unidos que decía, por plata no te preocupes que no hay. Yo le quiero emularlo y decir, por gloria no se preocupe, que no hay. Toda es de Dios. Y Dios dice, yo no comparto mi gloria con nadie. ¿Cuántos han leído eso? Entonces, tenemos que renunciar a nosotros mismos. Dios usa a los que renuncian a sí mismos. Y 3, la antorcha encendida es la luz de Dios. El Espíritu Santo de Dios que Él ha puesto en usted y en mí, para que nosotros brillemos sobre la tierra. ¿Sabe? Los demonios ven en el campo espiritual y cuando ven una luz saben que por ahí no se pueden acercar porque hay un cristiano. Pero un cristiano de verdad, no de escarapela, sino uno que vive su relación con Dios. Así que en esta mañana nos haría bien destruir todo altar de nuestras vidas, quitar todo estorbo, todo lo que está molestándonos en nuestra vida espiritual. Necesitamos dejar las dudas y necesitamos llenarnos de su Espíritu Santo para vencer. Dios busca a los que tienen pasión para vencer. El que quiera ser libre, llenarse de paz y de fe. Y por si acaso quiero decir, hermanos, no dejemos que el temor de la gente nos domine, que nuestra fe permanezca de pie delante de cualquier cosa que traiga este mundo. Hoy leí en el Universo que están prohibidas las reuniones públicas, excepto, escuche bien, excepto los cultos, porque no se han podido meter con el Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, hermanos. No temeré a mal alguno, ni habrá peste destructora que me alcance, dice la palabra de Dios. El que quiera orar conmigo, póngase de pie. Padre, gracias por esta mañana. Señor, hoy día destruimos de nuestro corazón todo lo que quiera ocupar el primer lugar. Perdónanos si en nuestra vida hemos dejado que alguna cosa prevalezca ante ti. Sea algo cercano o lejano, sea una ambición o sea el amor hacia algo o alguien. Señor, hoy día nos despojamos de esta mentira. Te amamos en primer lugar a ti y solo a ti, Señor.
y te damos el primer lugar en nuestras vidas y de ahí no vamos a movernos, Señor. Destruimos todo altar en nuestra sociedad, todo altar a los ídolos, Señor. Y ya es hora, Padre, de que se despierten de ese sueño, de ese engaño en el que una vez estuvimos metidos también, Señor. Y llénanos de tu Santo Espíritu, porque hemos venido a tu reino para vencer, Señor. Quita de nosotros las dudas que no nos dejan caminar. Señor, quita toda baja autoestima, porque si tú nos has escogido es porque realmente a tus ojos somos valiosos, Señor. Padre, y desde hoy ponemos todas las cosas en tus manos, porque reconocemos que es tu guerra, Señor. No es nuestra guerra, es tu guerra. Y tú eres el que vence por tu pueblo, Señor. Padre, gracias porque hoy día recibimos sanidad. Hoy día recibimos paz en nuestros corazones. Padre, hoy día se quebranta toda mentira en nuestros hogares, Señor. Y comenzamos a vivir en la pureza de pensamiento que tú buscas de tu pueblo, Señor. Porque tú has dicho: porque yo soy santo, ustedes también serán santos. Y es en esa hermosura de tu santidad donde podemos adorarte, Señor. Proclamamos tu grandeza en nuestras vidas, Señor. Proclamamos tu paz y nos comprometemos contigo, Señor, a ser fuente de paz para todas las personas que encontremos, Señor. Padre, que podamos derrotar al temor con solo mostrar nuestra fe en Jesucristo. Gracias, Señor, porque hoy día hemos aprendido que aunque Gedeón no creía que podía salir adelante, tú lo levantaste como un vencedor. Y él, en tu nombre, libertó a su pueblo. Gracias, Señor, porque es una lección preciosa que necesitamos aprender. A ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.